Muy buenas tardes, les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, la Oficina de Capacitación y Telesalud, en esta oportunidad con el licenciado Víctor Torres Ramírez, el licenciado que trabaja en la Oficina de Inteligencia Sanitaria, y hoy nos ha tenido el gusto de acompañarnos con un tema muy importante que es riesgo laboral. Bien, buenas tardes, licenciado, y gracias nuevamente por estar con nosotros, y bueno, pues le damos permiso para su ponencia. Sí. Bien, buenas tardes con todos los participantes, con los presentes también. Gracias, licenciado Sarito, por esta oportunidad. Quien les habla, mi nombre es licenciado Víctor Torres Ramírez, encargado del área de salud ocupacional del Hospital 22 Tarapoto. Y bienvenidos a la prevención de riesgos laborales, ¿no? Hablar de prevención de riesgos laborales también podemos hablar de lo que es gestión de riesgos laborales, ¿no? Quienes estamos dentro de esta área, ¿no? Gestionamos, ¿no? Gestionamos los riesgos laborales. En esta oportunidad vamos a hacer poner mucho más énfasis en lo que son los conceptos básicos con respecto a la gestión de riesgos laborales, porque vamos a poner un énfasis en lo que es los conceptos básicos, ¿no? Porque esto nos va a permitir evaluar las actividades, ¿no? Elaborar también un mapa de riesgos o también una matriz de riesgos, también elaborar el IPER, ¿no? Que es parte como el motor o el corazón del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, nos preguntamos, ¿qué será la gestión de riesgos laborales, ¿no? ¿Para qué o por qué hacemos gestión de riesgos laborales, ¿no? ¿Será solamente un cumplimiento legal, ¿no? ¿O será solamente que tenemos que cumplir esta normativa para que cuando venga SUNAFIL no ser multados con 10, 20 UIT? ¿O si será solo un factor económico? ¿Será bueno o malo hacer gestión de riesgos laborales? Y acá, según OSA, tenemos una definición que dice: la gestión de riesgos laborales garantiza la seguridad del factor humano y del equipamiento, ¿no? Nos dice que garantiza la seguridad del factor humano y el equipamiento. Pongamos un ejemplo. En un partido de fútbol, ¿quién es el que mete gol, no? Es el delantero. ¿Y quién hace el pase gol? Nosotros. Bien, y poniéndole como un ejemplo, quien viene a ser el que hace gol es el factor humano, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que producen, ¿no? Los que generan adquieren el valor de la producción, ¿no? El cual sirve para nosotros, para nuestro pago de haberes, ¿no? Y lo que nos dice la definición es garantizar la seguridad del factor humano. Venimos a ser nosotros, ¿no? Como los gestores de la gestión de riesgos laborales, ¿no? En este caso nosotros protegemos, ¿no? La seguridad de nuestro personal. Y el equipamiento también, ¿no? ¿Qué más nos dice esta definición de OSA? Nos dice que además del bienestar de los trabajadores, por lo que consigue unos elevados índices de calidad y productividad, ¿no? Que también garantizamos, ¿no? La producción, ¿no? Que esta producción no se detenga, que esta producción sea limpia, ¿no? Al blindar en cuestión de seguridad a nuestros trabajadores, ¿no? Es nuestro factor humano y también al equipamiento, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si ocurriera un accidente, por decir, ¿no? ¿O qué será rentable? ¿Será rentable que una empresa tenga muchos accidentes, ¿no? O daños también en la parte material o al medio ambiente, ¿no? Por eso los que hacemos gestión, hacemos que esta producción, ¿no? Sea limpia, que no se paralicen las actividades y tenga un avance, ¿no? De crecimiento en cuanto a producción. Bien. Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que se observa? Siguiente. Ponemos una imagen. Acá tenemos un ejemplo
¿Qué es lo que podemos observar en esta imagen? Vemos a un colaborador, ¿no? En este caso está realizando un trabajo de mantenimiento, ¿sí? Y observamos dentro de la imagen, ¿no? A un factor humano. Vemos también material, ¿no? Vemos a una escalera metálica. Vemos a conexiones también. Hay conexiones en el piso, conexiones de artefactos eléctricos, ¿no? Hay conexiones en piso, conexiones eléctricas. Y también vemos, no sé si se podrá observar muy bien, el piso se encuentra mojado. Hay agua en el piso, ¿no? En la parte que trasluce más, ¿no? Que brilla. Sí, en esta parte podemos observar también que el piso está mojado, ¿no? ¿Qué más podemos observar en la imagen? No hay señalizaciones que nos digan que el piso está mojado. ¿Sí? Hay material también, acá material de trabajo, ¿sí? Y vemos que el personal no hay un EPP también adecuado, ¿no? El cual vamos a seguir viendo en la evaluación de los riesgos laborales, ¿no? Bien. ¿Qué podemos observar ahí también en esta imagen? ¿Podemos observar algún peligro? ¿Podemos observar riesgos? O quizás podemos observar también actos subestándar o una condición subestándar. O podemos identificar algún incidente, algún peligro en esta imagen, ¿no? Quizás los que conocemos un poco de gestión en riesgos laborales y conocemos la definición de peligro, podemos identificarlo, ¿no? Pero en este caso vamos a ver qué es un peligro, ¿no? Un peligro, según nuestra normativa peruana, que es la DS-005-2012-TR, define peligro como situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente, ¿no? Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambientes. Cuando dice característica intrínseca, se refiere a la propia actividad. Y según OSA, define, es una fuente, situación o acto con potencial de causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o en combinación de estos, ¿no? Acá OSA, en su definición, ¿no? Nos dice daño humano, ¿no? O deterioro de la salud o combinación de estos. Pero nuestra normativa peruana nos dice daños a la persona, equipos, procesos y ambiente, ¿no? Nos especifica muy claro ahí, ¿no? La definición de peligro. ¿Sí? Y según otra definición, ¿no? De Google, que nos dice situación en la que existe la posibilidad, amenaza u ocasión de que ocurra una desgracia o un contratiempo, ¿no? En términos generales, ¿no? O a grosso modo podemos decir que es toda situación que tiene un peligro, ¿no? Que conlleva un peligro, que nos puede causar un peligro. ¿Y a qué se refiere esto, no? A estas situaciones. Quiere decir que nosotros estamos ante un peligro en todo momento, ya sea cuando estamos comiendo, así estemos sentados o descansando, también estamos expuestos a un peligro, ¿no? Así sea mínimo, pero el peligro está ahí, ¿no? Cualquier cosa que nos pueda generar o causar un daño. Es la definición a grosso modo, ¿no? Pero vemos acá en la imagen, volvemos a una imagen que les mostramos anteriormente del colaborador que estaba realizando un mantenimiento ahí de los ductos de ventilación y podemos identificar, ¿no? Acá vamos identificando los peligros que, como dice, ¿no? Toda situación que pueda causar un daño, ¿no? Y podemos identificar, acá tenemos en el círculo amarillo una escalera, ¿no? Que viene a ser un peligro, ¿no? Esto puede causar un peligro porque,
¿qué puede suceder, no? Se puede caer acá el colaborador, ¿no? Otra identificación, tenemos acá una conexión eléctrica, ¿no? También que puede causar un peligro, ¿no? Y generar un daño como consecuencia. También habíamos identificado el piso que está mojado, que también puede ser un factor de peligro, ¿no? Que pueda generar una consecuencia o un daño. Bien, seguimos. Como riesgo, ¿qué vendrá a ser un riesgo? Según nuestra normativa peruana, nos dice que es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y medio ambiente. Y según OSA 18.001, lo define como la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que pueda causar el suceso o exposición, ¿no? Mira lo que nos dice OSA, ¿no? Que cómo lo define al riesgo, ¿no? El riesgo viene a ser la frecuencia, ¿no? El número de veces que ocurra este suceso por la severidad, ¿no? La consecuencia o el daño que puede conllevar esta frecuencia de este suceso. ¿Sí? Pongamos un pequeño ejemplo que, bien, riesgo igual a frecuencia o por severidad, ¿no? El riesgo que suceda un accidente, por decir, la frecuencia de que se produzca un accidente de tránsito, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de que se produzca un accidente de tránsito? Bueno, en nuestra región, como tenemos, ¿no? Evidente la gran magnitud de los mototaxis, ¿no? Y también los accidentes que están a la orden del día, ¿no? Que es muy, muy seguido estos accidentes, ¿no? Y la severidad, ¿cuál viene a ser la severidad, no? La consecuencia que puede causar este accidente de tránsito, ¿no? Que puede ser mínima, desde lo más mínimo, que puede ser un raspón, a un daño material a la moto, y también otra consecuencia, un golpe, ¿no? Un pequeño golpe al caerse, o también puede llevar a una consecuencia mucho más grande, un daño mucho más grande hacia la persona y llegar hasta la muerte, ¿no? Sí. Y volvamos también de nuevo a nuestro ejemplo anterior. Vemos la imagen de nuestro colaborador que estaba haciendo un trabajo en escalera, ¿no? Que viene a ser el peligro, trabajo en altura ya. ¿Cuál sería el riesgo? Como estamos nombrando ahí, el riesgo es de caída a nivel, ¿no? Acá identificamos otro peligro que viene a ser el piso mojado, y el riesgo es también de caída al nivel, pero ya que no hay una señalización, hay personal que puede estar transitando y también tener un riesgo de caída, ¿no? También hemos identificado acá otro peligro que viene a ser la conexión eléctrica o un equipo energizado, y el riesgo viene a ser el efecto de la electrocución, ¿no? Siguiente. Bien. Ahora, para actos subestándar, según nuestra normativa, nos dice que es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente, ¿no? Viene a ser la acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador. A ver, nos preguntamos, ¿nosotros como trabajadores seremos también un peligro? Miren, según esta imagen, acá tenemos un ejemplo, en esta primera imagen, donde vemos una maquinaria, ¿no? Que está manipulada por su operador. Vemos a otro trabajador que está suspendido con un arnés, ¿no? Conectado a la máquina. ¿Qué sería el peligro en este caso, no? El peligro sería la maquinaria, ¿no? La maquinaria, el operario, ¿no? Y también el peligro puede ser bueno, para ver, por si conocemos gestión en lo que es
el comportamiento, también evaluamos lo que es la actitud, ¿no? Y por eso el personal humano podría ser también un peligro, ¿no? Y por eso en este acto vemos un acto subestándar donde él está realizando una práctica incorrecta, ¿no? Acá tenemos otro claro ejemplo de un acto subestándar donde una persona está realizando soldadura, ¿no? Está soldando, está generando calor, generando partículas, ¿no? Pero la persona no tiene ningún tipo de EPP, ningún equipo de protección personal, ¿no? Y esto es un riesgo mucho más grande todavía, ¿no? Porque miren, está agarrando una botella oscura que según él lo protege, ¿no? Según él lo protege y no le va a causar ningún daño, ¿no? Pero le protege supuestamente de la generación, de la radiación, ¿no? De los rayos que producen la soldadura, ¿no? Esto ya viene a ser un acto subestándar, ¿no? Una práctica incorrecta. Y también, como podemos ver en el sector salud, ¿no? También acá una colaboradora que está realizando un procedimiento invasivo, también, ¿no? No cuenta con un EPP adecuado, ¿no? Para hacer este tipo de procedimiento, el cual también genera un riesgo hacia la persona, ¿no? Y en cuanto a condición subestándar, según nuestra normativa, es toda condición en el entorno del trabajo que pueda causar un accidente, ¿no? Vemos la condición subestándar, según las imágenes que podemos observar. Acá un ejemplo, por decir, de un área administrativa, donde vemos que está con un conglomerado de objetos en el piso, ¿no? Que esto viene a ser un peligro, ¿no? Hay equipos eléctricos, ¿no? Que puede causar un riesgo de que esto genere una chispa y genere un incendio, ¿no? O como también podemos, el personal, vemos acá un personal, un colaborador, el cual puede estar afectado por un riesgo psicosocial. En este caso, el riesgo viene a ser el desorden, ¿no? Y causar un daño que puede ser el estrés, ¿no? Este es un riesgo psicosocial, ¿no? Vemos la condición de su área, ¿no? De trabajo, ¿no? Vemos el desorden y acá un ejemplo de otro área administrativa donde todo está muy ordenado, ¿no? Está muy limpio y vemos la diferencia, ¿no? De las condiciones de trabajo, ¿no? De esta condición subestándar, ¿no? Como dice, es toda condición en el entorno de trabajo que pueda causar un accidente. Bien. Ahora que tenemos los actos subestándar o una condición, ¿qué va a generar esto? ¿No? Este acto, esta condición puede generar un incidente. ¿Sí? Si hay un peligro, ¿no? Hemos identificado los peligros, los riesgos. Si hay un peligro con su riesgo asociado y no se controla, ¿qué va a generar? Va a generar un incidente, ¿no? Y bien, según la definición de nuestra normativa peruana, nos dice que el incidente viene a ser el suceso acaecido en el transcurso del trabajo o en relación con el trabajo, ¿no? En el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que estas solo requieren cuidados de primeros auxilios. ¿Sí? Como dice, no genera lesiones corporales o en el que esas solo requieren cuidados de primeros auxilios, que pueden ser un cortecito, un pequeño golpe, un moretón, que puede ser controlado quizás con unas compresas frías que tienen otro tipo de atención, ¿no? Si vemos acá una pequeña imagen, el colaborador, vemos un colaborador, vemos acá el piso mojado, ¿y qué está sucediendo acá? ¿No? Nuestro colaborador se da un resbalón, ¿no? Un resbalón y ¿qué sucede? No genera ningún daño más que solo un simple susto, ¿no? Esto viene a ser un incidente, ¿no? Un suceso acaecido en el curso del trabajo
¿no? Acá hay algo muy importante, el curso del trabajo, ¿no? ¿Cuál es el curso del trabajo? El curso del trabajo está determinado, bueno, por el área, tu área de trabajo, de dónde a dónde, y tu horario, ¿no? De trabajo, de qué hora a qué hora. También nos dice, o en relación con el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? La relación con el trabajo. En caso de las autorizaciones, ¿no? Cuando un empleador, por decir, autoriza a un personal administrativo que vaya a realizar un trabajo, por decir, tiene que salir del establecimiento y dirigirse a una notaría, por decir, para hacer una gestión, ¿no? Y en el transcurso de esto, sucede un accidente, ¿no? Un incidente, se caiga y se golpee, ¿no? Es por eso que nos dice un incidente, es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, ¿no? Tiene o no tiene relación con el trabajo. Está dentro de su horario de trabajo, ¿no? Pero con autorización de su empleador. Ya viene a ser un incidente que debe ser notificado, ¿no? Debe ser Bien. Y según también nuestra normativa, dice que los incidentes, tenemos incidentes peligrosos, que viene a ser todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o población. Bien, acá tenemos también un ejemplo de un incidente peligroso. Le voy a dar un ejemplo acá de forma narrativa. Si hay una torre, por decir grúa, que va a realizar un izado de carga, ¿no? De una carga, por decir, que pesa 5 toneladas, ¿no? Pero no se encuentra nadie debajo de esta zona. El área está correctamente señalizado, está totalmente bloqueada el área, ¿no? Y el operador ha realizado su documento de gestión, sus permisos, hizo su hiper, ¿no? Cuenta con toda la autorización y debajo está el personal que dirige su maniobra. Pero, ¿qué es lo que pasa, por decir, cuando están realizando este izado de carga, ¿no? Hay una falla, por decir, ¿no? Se rompe una cadena y la carga cae. Pero cae sin generar ninguna lesión y ningún daño material. Esto viene a ser un incidente peligroso. ¿Y por qué? ¿No? Porque el izado de una carga ya viene a ser una actividad de alto riesgo. Y como habíamos nombrado anteriormente, ¿qué es el riesgo, no? Es la multiplicación, por decir, de la frecuencia, el número de veces de que ocurra este suceso por la severidad o la consecuencia o daño que pueda causar, ¿no? ¿Ya? Como les explicaba, ¿no? El izado de carga viene a ser ya una actividad de alto riesgo, ¿no? Así no haya causado un daño, pero dentro de nuestra evaluación de riesgo, sí puede causar un daño, ¿no? Sí puede ser un incidente peligroso porque puede generar, ¿no? Llegar hasta un daño más grande, que puede ser hasta la muerte, ¿no? Una pérdida humana, ¿ya? Y estos incidentes tienen que ser registrados también, ¿no? Por más que no haya generado un daño, tiene que ser registrado, ¿no? Porque en este caso llega a suceder un incidente peligroso y venga una auditoría, ¿no? Y no esté registrado este tipo de incidentes, eso puede generar una multa también, ¿no? Bien. ¿Para qué hacemos este reporte, por decir, de un incidente peligroso, no? ¿Por qué hacemos un reporte? Para corregir, para colocar acciones correctivas y esto no vuelva a suceder, ¿sí? Todo incidente o accidente siempre tiene que tener un responsable, ¿no? Un responsable, ¿por qué? Porque hay temas de gestión o porque hay temas personales, ya sean por los actos, ¿no? Que se realizan. Y al hablar de un incidente o accidente, ¿no? Vamos a ver ahora lo que son accidentes de trabajo. ¿Qué nos dice nuestra norma peruana? Lo que conlleva accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa
o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, ¿no? Que también nos dice que hay accidentes leves, ¿no? Que pueden ser accidentes leves, que es un suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica, ¿no? Un incidente que venía a ser, un incidente es de que pudiera causar un daño, ¿no? Pero el accidente ya viene a ser la causa, ¿no? De un daño o una lesión orgánica, ¿no? Esta es la gran diferencia entre un incidente y un accidente, ¿no? Como estábamos nombrando, hay accidentes leves cuyo suceso, cuya lesión resultado de la evaluación médica que genera en el accidentado un descanso breve, ¿no? Ojo, con retorno máximo al día siguiente, ¿no? A sus labores. Mire, cuando el personal, el médico ocupacional ya genere o la evaluación médica genere un descanso, ¿no? Un descanso así sea de un día o medio día, ya es considerado como un accidente y debe ser registrado, ¿sí? Y también nos define como accidente incapacitante, suceso cuya lesión resulta de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Dice, para fines estadísticos no se tomará en cuenta el día de ocurrir el accidente. Según el grado de incapacidad, los accidentes de trabajo pueden ser, ¿no? Los accidentes incapacitantes. Tenemos también total temporal, ¿no? Que dice cuando la lesión genere en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo, ¿no? Cuando genere una lesión y esta imposibilidad de utilizar su organismo, pero por un corto tiempo, ¿no? Hasta su plena recuperación. Un accidente peligroso también puede ser parcial permanente cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano de las funciones del mismo. Un total permanente cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo, ¿no? Que según nuestra normativa se dice que se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. ¿Y para qué necesitamos o hacemos esta evaluación o estudio de estos daños, ¿no? De estos distintos tipos de daños, ¿no? Porque también por normativa, ¿no? Hay las SCTR, ¿no? O las indemnizaciones, ¿no? Cada tipo de daño, ya sea total temporal, parcial permanente o total permanente, tiene un diferente tipo de acción, ¿no? O indemnización también. Y también tenemos los accidentes mortales, que es un suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador, ¿no? Que para los que hacemos gestión de riesgos laborales es lo que no se quiere, ¿no? Por eso hacemos este tipo de gestión para no llegar a la fatalidad. Ya habiendo identificado lo que es el peligro, identificado lo que es un riesgo, ¿no? Identificados son lo que son los actos subestándar, las condiciones subestándar, identificados los incidentes y accidentes, por decir, el no controlar un riesgo o peligro, ¿qué puede generar? ¿No? Un incidente o un accidente, ¿no? Y acto o condición subestándar también puede generar un incidente o un accidente. Todos están relacionados, ¿sí? Y para tocar el tema del hiper, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos ya luego de haber identificado todas estas definiciones? ¿No? Lo que hacemos es evaluar, ¿no? Evaluar los riesgos, ¿no? Para generar un hiper, ¿no? Para llegar a un hiper, lo que debemos hacer es la evaluación de los riesgos, ¿no? Y como estábamos también nombrándole anteriormente, ¿qué viene a ser esta evaluación de riesgo? Viene a ser, en términos matemáticos, una multiplicación de la probabilidad, ¿no? De la frecuencia de estos riesgos por la severidad, ¿no? Bien, que para también hacer una evaluación de riesgos, debemos conocer o tener datos, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Conocer los procesos, conocer las condiciones de trabajo, la accidentabilidad y el juicio de experto.
¿Qué viene a ser el IPER, no? Según sus siglas, identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Mm? Sí. Según nuestra normativa peruana, en el artículo 77, nos dice que la evaluación, el IPER es la evaluación inicial de riesgos y debe realizarse en cada puesto de trabajo, ¿no? En cada puesto de trabajo del empleador, por personal competente, en consulta con los trabajadores y sus representantes, ¿no? ¿Quiénes vienen a ser nuestros representantes acá de los trabajadores, ¿no? Ante el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Esto debe ser, acá habla mucho de un principio también, el principio de participación de nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Como dice, en consulta con los trabajadores y sus representantes. Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por sus características personales o estado de salud conocido, sea especialmente sensible a alguna de dichas condiciones. ¿Qué quiere decir esto, no? Por sus características personales o estado de salud conocido. En caso de que tengamos, por decir, un paciente con incapacidad, ¿no? Un paciente discapacitado, perdón. También, por eso están los EMO, los exámenes médicos ocupacionales, también para hacer una identificación del tipo de riesgo de cada trabajador, ¿no? Este trabajador sea especialmente sensible a alguna de las dichas condiciones. Ya evaluado su condición, ¿no? De este trabajador, es muy importante, como les digo, la evaluación médico ocupacional, donde se establece esto, ¿no? La sensibilidad de una condición de trabajo, ¿no? Del trabajador, de su estado de salud conocido, ¿sí? Por eso es muy importante esto, para poder hacer una buena evaluación y un buen IPER, ¿no? Adicionalmente, la evaluación inicial, debe, uno, identificar la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En este caso, nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, ¿no? Debemos conocer muy bien nuestra ley para poder realizar el IPER, ¿no? Una buena evaluación, ¿no? Las guías nacionales, las directrices específicas, los programas voluntarios de seguridad y salud en el trabajo y otras disposiciones que haya adoptado la organización, ¿no? También identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes, ¿no? Que debemos ver o evaluar los riesgos que sean propios de nuestra condición de trabajo, de nuestro lugar de trabajo, ¿no? No vamos a poner, por decir, riesgos que sean externos, ¿no? Determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los peligros o controlar los riesgos, también nos dice. ¿Qué quiere decir esto? Que los controles deben ser eficaces, ¿no? Para disminuir lo que son los riesgos, ¿no? No deben ser paliativos, ¿no? Deben ser controles eficaces. Analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de la salud de los trabajadores. ¿Sí? Algunas consideraciones a tener en cuenta. Que el estudio sea completo, ¿no? Que no se pasen por alto orígenes, causas o efectos de incidentes, accidentes significativos. ¿Qué quiere decir esto, no? No voy a empezar por decir a hacer un IPER de un área y si no me ha dado el tiempo, lo dejo ahí nomás, ¿no? Y no lo continúo, ¿no? No, por eso dice que el estudio sea completo, que no se pasen por alto orígenes, causas o efectos de incidentes o accidentes significativos también, ¿no? Tiene que ser un estudio completo de todas las actividades, ¿no? De todas las áreas de trabajo. Que el estudio sea consistente con el método elegido, ¿sí? Si escogemos un tipo de método, ¿no? Hay dos tipos de métodos, ya sea los cualitativos o cuantitativos, que vamos a nombrar también más adelante, ¿no? Que el estudio sea consistente con el método elegido.
Si empezamos con un tipo de método, ¿no? Hacemos una evaluación de los riesgos, ¿no? Con este tipo de método, y después que hagamos esta misma evaluación de este mismo trabajo con otro método, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir, que el estudio sea consistente con el método elegido. Debe ser con un mismo método. El contacto con la realidad de la planta, dice, ¿no? Una visita detallada a la planta, así como pruebas, facilitan este objetivo de realismo, ¿no? Acá nos habla de un principio también de nuestra Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, que es el principio de primacía de la realidad, ¿no? Bien. Otra vez, volvemos a la evaluación de riesgos, ¿no? Para poder realizar nuestro IPER, ¿no? ¿Qué es lo que debemos conocer, como decía, ¿no? Este es un método cualitativo, ¿sí? El cual utilizamos más que todo en las actividades que son o no son, no hay riesgos, ¿no? De un tipo de actividad, ¿no? Que los riesgos no sean muy notorios, ¿no? No sean específicos, mejor dicho, un riesgo muy marcado, ¿no? Para esto son los métodos cualitativos, en el cual debemos conocer los procesos, las condiciones de trabajo y el juicio de expertos. Y en caso de que se haga una evaluación de riesgos, por decir, en lo que compete a lo que es la minería, el sector de minería o de construcción civil, sí debemos utilizar un método cuantitativo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá nos pide conocer procesos, condiciones de trabajo, accidentabilidad, análisis de probabilidad y análisis de consecuencia, ¿no? Vamos a cuantificar toda esta información para poder generar un IPER. Bien, acá tenemos un ejemplo de una matriz, ¿no? Para evaluar riesgos. ¿Sí? Esta matriz está en la RM050 2013 TR, ¿no? Que es una matriz 6×6, ¿no? Donde nos dice, por decir acá, en la evaluación de los riesgos, lo que es la parte que está de color rojo, es un riesgo crítico, ¿no? Que está entre los valores de 50 a 250. Y lo que está de color ámbar, un riesgo alto, ¿no? Que está entre los valores de 10 y 50. Un riesgo medio, que es esto del color amarillo, ¿no? Donde nos da los valores de entre 3 y 10. Y el riesgo bajo, que es este de color verde, entre 3 y menor de 3, ¿no? Bien. Acá, para poder evaluar, como dice, ¿no? Tenemos que conocer los procesos, ¿no? Para utilizar esta matriz de evaluación de riesgos, ¿no? Y acá nos podemos, según cada valor, ¿no? Definir el nivel de riesgo también, ¿no? Pero para eso, por decir, sí. Bien, esos datos que estábamos viendo anteriormente serán evaluados de esta forma, ¿no? Como veíamos en la matriz de riesgo anterior, ya vemos, por decir, la probabilidad y la severidad, ¿no? En la probabilidad, ¿cuándo viene a ser una probabilidad escasa, ¿no? Cuando, por decir, para mí, cuando hay un suceso, ¿no? Un riesgo una vez al año, ¿no? Una baja probabilidad, cuando un riesgo sucede 3 veces al año. Que puede suceder este tipo de riesgo, ¿no? 12 veces al año o una vez al mes. Para que sea probable, este riesgo puede ser unas 20 veces al año o 2 veces por mes. Y muy probable, ¿no? Que suceda a diario. Y en cuanto a la severidad, ¿no? Vemos también los criterios, ¿no? Vemos acá una severidad mínima, que dice cuando
La lesión sin capacidad pequeña, son lesiones pequeñas, ¿no? Un pequeño corte, una magulladura, ¿no? A esto nosotros también le podemos dar una evaluación, ¿no? De riesgo económico también, ¿no? Podemos darle un valor a cada tipo de severidad, ¿no? Vemos que hay moderado leve, moderado alto, mayor y catastrófico, ¿no? Si por mí, ¿no? En este caso, yo le daría un valor, ¿no? Si fuera una lesión mínima, ¿no? Que quizás la entidad esté dispuesta a costear 10 soles, ¿no? Por este tipo de incapacidad, ¿no? Si puede ser un moderado leve, también hay un riesgo económico acá, ¿no? De acuerdo a cada lesión, ¿sí? Que pongamos, por decir, un riesgo económico también entre 1.000 y 10.000 soles, ¿no? A un riesgo moderado lo podemos poner una pérdida, por decir, de 50.000 soles, moderado alto, ¿no? Una pérdida de 50.000 a 1.000.000 de soles, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente hasta llegar a catastrófico, que puede ser también generar un riesgo económico para la empresa entre 10 millones y 20 millones, ¿no? Es así como podemos nosotros darle un valor también, ¿no? En riesgo económico a estos grados de severidad. Bien, ¿ves? Y acá ya haciendo una evaluación de estos riesgos, ya después de haber identificado cada uno, ¿no? Por decir, que un riesgo, ¿no? Para mí que suceda en una empresa sea muy probable, ¿no? Que suceda, mejor dicho, de a diario, ¿no? Pero genere un daño moderado alto, ¿no? Hacemos el cruce acá y ¿qué nos da? 50, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Es un riesgo alto, ¿no? ¿Y qué podemos hacer según esta evaluación de nivel de riesgo? También nos puede apoyar con lo que son los controles, ¿no? El qué hacer, por decir, en cuestión de cada riesgo, ¿no? Que podemos identificar. Si es un riesgo, por decir, bajo, este riesgo es tolerable y se puede trabajar, ¿no? Si es un riesgo medio, también evaluar las medidas de control e iniciar trabajos, ¿no? Pero si es un riesgo alto, es un riesgo que requiere controles, ¿no? Para inicio de trabajos. Si no se puede controlar el riesgo, se paraliza los trabajos operacionales en la labor, ¿no? Y ahí en este caso, si es que llega a ser un riesgo crítico, que es el rojo, no se inician los trabajos hasta que el riesgo esté totalmente controlado, ¿no? Y acá, por decir que nos diga que también nos pueda generar un riesgo económico, ¿no? Donde se puede perder hasta más de 20 millones, ¿no? Que es lo no deseado, ¿no? ¿Y qué haces en ese caso para no llegar hasta ese suceso? ¿No? Generamos los controles, ¿no? Para poder controlarlo y hacer una mejora continua. Bien, habiendo identificado ya o evaluado nuestros riesgos, podemos iniciar ya en lo que nos compete hacer ya el IPER, ¿no? Que viene a ser la identificación de peligros y evaluación de riesgos, plantearlo, ¿no? En nuestra matriz. Esta es una matriz también que está en la RM 050 2013 TR, ¿no? Donde nos vemos los datos para colocar los datos generales de la empresa, ¿no? Estos datos sí son muy importantes, colocarlos, que estén lo mínimo, ¿no? El sector, ¿no? El nombre de la empresa, el sector público, privado, las visitas, la fecha, ¿no? Que se está realizando el IPER, la razón social o denominación social o nombres y apellidos, el responsable de la empresa o entidad pública, privada, el DNI, la dirección, el teléfono, el email, el distrito al que pertenece, la provincia, la región, la actividad económica, ¿no? El RUP, y también vemos lo que nos dice nuestra normativa de esta matriz, ¿no? La gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que son los documentos normativos, ¿no? Los documentos obligatorios que
que debe contar, ¿no? Como mínimo, en parte de nuestra gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El servicio, si cuenta con un servicio de seguridad y salud en el trabajo, si cuenta con un comité y un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, si cuenta con su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, su programa anual, ¿no? Exámenes médicos ocupacionales, ¿no? El número de accidentes de trabajo ocurridos al año anterior, ¿sí? Estos son los datos que se debe colocar como mínimo en una matriz, ¿no? Que deben estar ahí bien colocaditos, ¿no? Ya. Pero este es un ejemplo de una matriz, ¿no? Propia. Una matriz de construcción, por decir. Una matriz, perdón. Este es un ejemplo de una matriz, ¿ya? Acá vemos los ítems, ¿no? Donde debemos colocar los procesos, el proceso general, ¿no? La actividad no rutinaria, o puede ser también la actividad de emergencia, y actividad rutinaria, ¿no? Las no rutinarias y la actividad rutinaria, ¿no? En este caso, en el ejemplo, ¿no? En un hiper para lo que es construcción civil, se puso acá un proceso general, ¿no? Que es gestión administrativa, ¿no? El cual se desglosa en tarea, acá, la supervisión de las fuentes de trabajo, ¿no? General, un proceso general, y esta es la tarea específica, ¿no? Una tarea. ¿Ya? Luego vienen los puestos de trabajo, ¿no? Que acá puedes elaborar una matriz por cada puesto de trabajo. Según esta matriz, está considerada, por decir, cada puesto de trabajo en este Excel, que tiene como al ingeniero, por decir, con el número 1, al operador, número 2, y operador de alguna maquinaria, número 3, ¿no? Y se coloca así por números, ¿no? Para poder identificar, ¿no? Cada puesto de trabajo, ¿no? Quienes están inmersos en ese riesgo, ¿no? Y evaluamos los riesgos ocupacionales, ¿sí? Para identificar los riesgos ocupacionales, vemos los riesgos disergonómicos, los riesgos a polvo, a gases, ruido, vibraciones e iluminación, ¿no? Acá se ha identificado que hay un riesgo de polvo, ¿no? ¿Y cuál viene a ser el peligro en este hiper? El peligro viene a ser la generación de polvo, ¿no? ¿Cuál viene a ser el riesgo? Ya vamos poniendo un ejemplo, por decir, ¿no? Que esté una oficina en esta obra, en una obra, y que ¿dónde quede la oficina? La oficina quede en intermedio, ¿no? De la obra, ¿no? Y ponemos acá como peligro la generación de polvo, ¿no? Que hay por la oficina, ¿no? Por esta parte de la oficina, el riesgo vendría a ser la aspiración de polvo, considerando acá al riesgo ocupacional como el polvo, ¿no? Que se genera en esta área, ¿no? ¿Qué viene a ser la consecuencia? En nuestro hiper, la consecuencia viene a ser el daño de las vías respiratorias, ¿no? Que puede conllevar a otro daño más grande, ¿no? A una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Y como medida de control está el cierre de ventanas, ¿no? Durante la jornada laboral, ¿sí? Y hacemos nuestra evaluación de este riesgo. Hacemos la evaluación de nuestro riesgo, ¿no? En cuanto a severidad, como veíamos anteriormente, y la probabilidad, ¿no? Hacemos un cruce, ¿sí? Le consideramos a la severidad de acá, ¿no? Que pueda ocurrir un daño mínimo, ¿no? Un daño mínimo. ¿Por qué? Porque se está tomando acá una medida de control, ¿no? Están cerrando las ventanas. Quiere decir que no va a haber un daño muy notorio, ¿no?
Y la probabilidad de que suceda ese suceso, por decir, también viene a ser mínima, ¿no? Según nuestra evaluación de nuestra matriz de riesgo. ¿Sí? De que sucede este suceso, ¿no? Este daño. ¿Por qué? Porque estamos tomando una medida de control, ¿no? Está cerrado nuestro ambiente y no hay mucho ingreso del polvo, ¿no? Y acá sale el riesgo mínimo, ¿no? Y acá tenemos otro ejemplo que podemos considerar el ruido también en las actividades. El peligro viene a ser el ruido, el riesgo, la hipoacusia, y la consecuencia o daño viene a ser la sordera, ¿no? Este es en el caso de que ocurra, por decir, esté en un puesto de trabajo que genere ruido, ¿no? Que la oficina se encuentre muy cerca a un generador de ruido, ¿no? Donde lo permitido es hasta 85 decibeles, ¿no? Y que esté, por decir, este riesgo por más de 85 decibeles durante sus 8 horas de jornada, ¿no? Que le puede causar un daño, una sordera, ¿no? Y acá también tomamos medidas de control, que viene a ser el cierre, por decir, de las ventanas del área de trabajo, ¿no? Durante la jornada laboral, ¿no? El cierre de las ventanas. También hacemos el cruce de nuestra matriz de riesgo, ¿no? Para dar los valores. Vemos acá también la severidad, ¿no? Baja. Y la probabilidad de que suceda también, ¿no? Que este daño es baja también, ¿no? Y tenemos acá los datos, ¿no? Sí. Bien, para hablar de medidas de control, ¿no? Según nuestra normativa, dice que las medidas de control, vemos el control de ingeniería, control organizativo y control en el trabajador. Todo lo que suceda de acá, los controles de esta parte para arriba, ¿no? A partir de control de ingeniería, son eficaces, ¿no? Son efectivos. Y del control organizativo hacia abajo, al control del trabajador, son controles paliativos. Y según OSA, nos dice que existen 5 niveles de control de riesgo, ¿no? Que son la eliminación, la sustitución, controles de ingeniería, señales y controles a nivel administrativo y equipos de protección personal, ¿no? Acá también vemos que desde controles de ingeniería hacia arriba son controles efectivos y de control de ingeniería hacia abajo son controles paliativos. ¿Por qué decimos esto? ¿No? Porque si nosotros eliminamos un riesgo, ¿no? Nos deshacemos de este riesgo, ¿no? Vamos a hacer un buen control o una sustitución de esta actividad que genere un riesgo también, ¿no? O los controles de ingeniería también. ¿Ya? Por decir en nuestro ejemplo, ¿qué control de ingeniería le podemos dar, ¿no? De mejora, ¿no? A nuestra actividad, por decir, que pusimos el riesgo de polvo, ¿no? De generar un daño de una enfermedad de las vías respiratorias, ¿no? El control de ingeniería que se ha considerado acá es el regado del acceso hacia la oficina, ¿no? Cuando haces este proceso, ¿qué generas? ¿No? Una disminución del polvo, ¿no? De la generación de polvo, y esto viene a ser un control de ingeniería, ¿no? Y los controles administrativos, la limpieza diaria, ¿no? ¿Qué viene a ser un control administrativo? Son procedimientos, son formatos, ¿no? Son permisos, son señalizaciones, ¿no? Que advierten un peligro. Eso viene a ser los controles administrativos. Por eso decimos que los controles administrativos no son tan efectivos, ¿no? Ayudan a disminuir el riesgo, ¿no? Pero no son tan efectivos como una eliminación, un control de sustitución o un control de ingeniería, ¿no? Y también tenemos los controles EPP, ¿no? Que los EPPs también vienen a ser una barrera, ¿no? Una pequeña barrera contra el riesgo, ¿sí? Un ejemplo, por decir, si tienes un casco,
¿no? Te colocas tu equipo de protección, un casco, y te cae una piedra. ¿Qué hacemos, no? Disminuimos el riesgo del daño, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente te puede causar un pequeño dolor, ¿no? Un pequeño golpe, pero que no hemos controlado, ¿no? Que esta roca, por decir, se caiga, ¿no? No hemos controlado, por decir, el riesgo de que la roca pueda caerse, ¿no? Igual se cae, ¿no? Mientras con estos tipos de otros controles, sí son más eficaces, ¿no? Y todo control que se haga, ¿no? Tiene que ser medidas o controles antitontos, ¿no? ¿Por qué decimos eso? Porque cuando ponemos un control administrativo, por decir, ponemos una barrera, ¿qué es lo que hace el personal? Pasa nomás, ¿no? Controlas o pones una señalización también, que es un control administrativo, ¿no? ¿Qué hace este personal también? Salta este tipo de control, ¿no? Hace un caso omiso a veces, ¿no? Por eso los controles tienen que ser antitontos, como dicen, ¿no? Para poder controlar. O sea, tienen que ser eficaces, ¿no? Tiene que ser un buen control para disminuir un riesgo. Bien. Además de los controles, tenemos en la matriz, ¿no? Colocar un responsable, el responsable de esta actividad, y tenemos la evaluación de riesgo, ¿no? La nueva evaluación, ¿no? Para ver si es que se ha mejorado, ¿no? Vemos acá, ¿no? Que se mantiene en un riesgo mínimo, ¿no? Como acá. ¿Qué pasaría si es que en la anterior estaba en rojo, ¿no? Había un riesgo, por decir, catastrófico, y se ha hecho controles. Se han hecho controles de ingeniería, controles administrativos, y esto se mantiene igual en rojo, ¿no? En nuestra segunda evaluación. Quiere decir que estas medidas de control no han sido eficaces, ¿no? No ayudaron en nada, ¿no? Y que se tiene que volver a evaluar y volver a tomar medidas de control, ¿no? Para mejorar el riesgo. Y eso es todo lo que contiene, que llega a ver, que tiene que ver con el tema del IPER, ¿no? De la identificación de peligros y evaluación de riesgos, para poder llegar ya a lo que es nuestra elaboración de nuestro mapa de riesgo, ¿no? Pero, nombrado anteriormente, el IPER, le faltó decir acá que el IPER tiene que estar documentado, ¿no? Todo IPER tiene que estar documentado, tiene que tener firmas, tiene que estar firmado, tiene que ser difundido también al personal. Todo el personal de una institución, de una empresa debe conocer este IPER, el 100% en su totalidad, ¿no? Estar pegado en un mural también de la empresa, ¿no? Y este viene a ser un documento obligatorio también para el sistema de gestión, ¿sí? Así como el mapa de riesgos también, ¿no? Que debe ser publicado y expuesto en un mural, ¿no? Porque cuando existen auditorías, ¿qué es lo primero que nos piden, no? Nos piden los planes, nos piden objetivos, nos piden mapa de riesgo y nos piden lo que es el IPER también. ¿Sí? Bien, el mapa de riesgo, ¿qué es lo que viene a ser el mapa de riesgo? El mapa de riesgo, ¿ves? Como vemos, es un mapa, es un plano de las condiciones de trabajo, ¿no? De toda nuestra área de trabajo. En este ejemplo, tenemos acá un área de lavandería. El área de lavandería, donde tenemos nuestra identificación del riesgo, un riesgo de caída a nivel, ¿no? Por un resbalón que se puede dar el personal, y tenemos acá una señalización obligatoria, ¿no? Para controlar esto, ¿no? El uso de botas antideslizantes, ¿no? Igual acá tenemos también una obligación, ¿no? De ruido, control, acá del ruido, y en este caso deberíamos contar con una señalización de riesgo por ruido, ¿no es así? ¿Ya? Este es lo que viene a ser una
un mapa de riesgo, ¿no? El plano de las condiciones de trabajo, donde identificamos los peligros y también ponemos el control de esto, ¿no? De cada peligro, ¿no? Que está en cada área de trabajo, ¿no? Y esto debe ir con su leyenda y también, como le estaba nombrando anteriormente, debe ser publicado y expuesto en un mural, ¿no? Para conocer, para que todo el personal conozca de este mapa de riesgo. Bien, acá está. ¿Para qué sirve el mapa de riesgo? Es para facilitar el análisis colectivo de las condiciones de trabajo, como apoyo a las acciones recomendadas para el seguimiento, control y vigilancia de los factores de riesgo, ¿no? ¿Cómo elaboramos un mapa de riesgo? Elaboramos un plano sencillo de las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada, ubicando los puestos de trabajo, maquinarias o equipos existentes que generen riesgo alto, ¿no? Asignarle un símbolo que represente el tipo de riesgo, asignarle un símbolo para adoptar las medidas de protección a utilizarse, ¿no? Como les nombraba anteriormente. ¿Sí? Y eso sería todo en cuanto a la gestión. ¿Sí? Trabajar con seguridad. Les dejo acá una pequeña frase. Trabajar con seguridad es una decisión, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos estar comprometidos con la seguridad, con la prevención, ¿no? Como dice nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nuestra Ley 29783, ¿no? Con su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Promover una cultura de prevención de riesgos, ¿no? Nosotros lo que queremos llegar es a que nosotros trabajemos con seguridad y que colaboremos con esto, ¿no? Apoyar a que no solamente trabajar uno seguro, ¿no? Sino que también apoyemos al compañero, ¿no? Estemos comprometidos con lo que es la prevención y la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Muchas gracias. Bien, licenciado, muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Quizás hay alguna consulta, alguna pregunta de repente que quieran hacer al licenciado Víctor. Pueden hacerlo por el chat o también pueden levantar la manito en la aplicación del Zoom para poder habilitar el micrófono y hacerlo ustedes mismos. Bien, en vista de que no hay ninguna duda, ninguna pregunta, bueno, le damos las gracias a todos los participantes, gracias también al licenciado. No sé si tiene algunas palabras finales para poder dar por concluido esta telecapacitación. Agradecer por esta oportunidad, ¿no? A la Oficina de Capacitación del Hospital 22 Tarapoto y bueno, incentivar a los participantes y a todos los trabajadores también en lo que es conocer nuestra Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, nuestras normativas, ¿no? En todo lo que concierne a seguridad, que lean también un poco de esto para que se empapen un poco y poder también hacer realizar este tipo de gestiones en todo lugar, ¿no? Ya que la prevención puede venir hasta desde la casa, ¿no? Generar, como dice, ¿no? Una cultura de prevención de riesgos, ¿no? Bien, gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a todos los participantes. Y bueno, damos por concluida esta capacitación, no sin antes invitarles, la próxima semana también tenemos otras telecapacitaciones, ya les estaremos compartiendo los respectivos flyers. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. A ver, creo que hay una pregunta antes de irse. A ver, parece que hay una pregunta, licenciado, antes de retirarse, disculpe la molestia.
molestia. Licenciado, el mapa de riesgo debería de implementarse en todos los establecimientos de salud. Que yo sepa, no se está haciendo. Sí, exacto, ¿no? El mapa de riesgo, como les estaba nombrando, tiene que estar implementado en nuestro sistema de gestión. Es un documento o una herramienta también para la prevención o gestión de riesgos obligatorio, ¿no? Que como dice, cuando viene una auditoría, ¿no? Esto debe estar expuesta, ¿no? En un mural y debe ser conocida por todos los trabajadores. Eso es lo que nos dice nuestra normativa vigente, ¿no? Listo, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.